Hola, ¿qué tal amigos de Entretanto? Mi nombre es Aline González y les damos la bienvenida a este formato de entrevistas. Esta tarde, tengo el gusto de presentarles a un invitado muy especial, Daniel Serrano. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo te va? muchas gracias por la invitación, todo muy bien. ¿Cómo te trata el clima en el Estado de México? Bien. ¿Sí? Sí. Porque te vemos de aquí para allá y así, y pues la lluvia no ha sido... Estamos acostumbrados, somos todo terreno. ¿Sí? Hasta aunque es atípica y todo. No importa. Oye, y hablando de que te vemos en todos lados, ¿cómo están estos comités? Ya empezando, ¿cómo están estos comités en apoyo a la doctora Claudia? Bien, estamos en una etapa de constitución de comités municipales de apoyo a la doctora Claudia. Yo anticipé mi simpatía por la posibilidad de que ella sea la coordinadora del movimiento. Y primero no estaba claro, porque yo soy consejero nacional de Morena, y no estaba claro si como consejero podía dar mi opinión o no. Después nos aclararon que sí, que no había ningún problema. Y entonces ya públicamente me puse a hacer estos recorridos que he estado compartiendo en redes sociales. Sí. De toma de protesta de comités en municipios que se consideran prioritarios en términos de densidad poblacional, de importancia política, pero también voy a algunos municipios que no necesariamente están en esa lista, pero que los compañeros se organizan y nos invitan. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Esta semana estuvimos en los compañeras, por ejemplo, de la semana pasada, de San Felipe del Progreso, San José del Rincón, de Villa Victoria. Estuvimos también en Atizapán, en Coacalco, en Tultepec, en Tecámac, en Zumpango. Hemos estado avanzando mucho. De hecho, tuvimos el sábado en Coacalco. Sí, así es. Oye, para la gente que no sabe más o menos cómo está funcionando esto de la encuesta, mucho se decía que iba a ser solamente para militantes o personas que pues están dentro del grupo de Morena, pero evidentemente has mencionado en diversas ocasiones que no va a ser así. O sea, ¿la gente en general va a recibir una llamada o cómo va a estar? No, este tema de las encuestas en realidad no es nuevo en Morena. En Morena tenemos un mecanismo para cuando a un encargo, el que sea, aunque no necesariamente sea elección popular, puede ser incluso interno, como es el caso, es para la coordinación nacional de la defensa de la transformación y no necesariamente para la presidencia de la República. Pero esto es común en Morena, se hace una encuesta y la encuesta es a población abierta, siempre ha sido a población abierta. Todas las encuestas que ha hecho Morena, incluso para dirimir candidaturas, son a población abierta, no a militancia de Morena. Entonces, y estas encuestas que se hacen tienen una diferencia respecto a otras casas encuestadoras como Massive Caller o como Rubio, que son encuestas telefónicas. No, en el caso de las encuestas que realiza Morena a través de su Comisión Nacional de Encuestas, son encuestas cara a cara. Y en esta ocasión lo que sí es distinto es que se adicionan otras casas encuestadoras que hacen encuestas espejo de estas mismas que hace Morena, pero también son cara a cara, todas son cara a cara. Entonces, en todo el país se van a levantar encuestas para ver quiénes de los compañeros y la compañera que están participando debería ser el coordinador del movimiento. ¿Y oficialmente cuándo sabremos? El 6 de septiembre. La encuesta se levanta a partir del día 27 y conocemos los resultados el día 6. Perfecto. ¿Y muy seguro? ¿De que va a ser Claudia? ¿De que Claudia es la respuesta? Sí, si les toca la encuesta, Claudia es la respuesta. Ah, pues increíble, ¿no? Oye, Daniel, te comentaste acerca del evento que hubo en Coacalco y yo vi una gran diferencia de que hay muchos jóvenes, o sea, que realmente está generando, todos sabemos que tristemente los jóvenes no se involucran mucho en temas políticos, pero ahora con redes sociales y con este tema siento yo que el político sea más cercano, ¿no? Creo que tú lo conoces bien con envíos, con historias, con TikToks y todo lo que se maneja, pues está rompiendo esta como línea de es lejano. ¿Tú crees que hoy en día los jóvenes están como más adentro de la política, se están involucrando más o realmente sigue igual? Sí, no solo en Coacalco, en muchos lugares, por ejemplo, y eso nos llamó la atención, en San José del Rincón, estamos hablando de un lugar lejos de donde estamos, de Izcalli, pero incluso también con una vocación no tan cercana a nosotros, mucho más agrícola, además es la zona de nuestros pueblos originarios, había una fuerte presencia de jóvenes. Entonces, no creo que sea absolutamente por las nuevas tecnologías, creo que eso ha ayudado mucho. Creo que las y los jóvenes empiezan a encontrar en la participación política respuestas que antes no encontraban. Y también tiene que ver con lo que se hace a nivel federal. O sea, hay que recordar que hasta hace algunos años, porque luego no se dice, pero hasta hace algunos años, a la juventud mexicana
desde el poder se les decía nini, ¿no? Sí, claro. Que ni trabajaban Ni estudiaban. Y ahora que se ha empezado a voltear a ver a los jóvenes y se han empezado a otorgar algunas becas para que puedan seguir estudiando, pero también se ha generado un programa de primeros empleos o la posibilidad de que conozcan un oficio. Eso ha generado que muchos jóvenes digan, la política también se está haciendo cargo de mí. O sea, nos han volteado a ver, claro. Y eso genera la posibilidad de que muchas y muchos jóvenes que tradicionalmente no veían en la política algo concreto en su beneficio, sino solo expulsados de las escuelas, expulsados de los trabajos, pues qué ganas te daban de participar en política. Entonces ahora creo que al ver la posibilidad de su participación materializada, pues creo que eso también ha abonado mucho. Ya están llegando muchos jóvenes a Morena. Y justo lo que estás mencionando de que están llegando más, también vemos que estos líderes sociales están apoyando mucho a la juventud. En tu caso en Cuautitlán Izcalli, bueno, pues ahí hemos visto que estás apoyando tanto al deporte como cultura o como cosas así. ¿Por qué apoyar este sector? Porque nadie más lo hace. En muchos lugares las gestiones en general no funcionarían si quienes son los encargados o encargadas del bienestar social en general lo hicieran. O sea, si en el municipio tuvieras un fomento importante a la cultura y al deporte, no recibirías llamadas de gente que te dice, oye, pues ayúdanos, ¿no? Es que tenemos un equipo, tenemos 3 categorías. Y fuiste padrino, ¿no? ¿Cómo Sí. estuvo eso? O sea, ¿ellos te buscaron por algún lado o cómo? Estamos desarrollando un trabajo que se llama, en un espacio que se llama Comunidad Daniel Serrano. Así es. Que no tiene nada que ver, digamos, con Morena, es decir, no tema llamas social. y dices, soy militante de Morena, y por lo tanto, no. Sí. Quien nos quiere buscar, nos busca, oye, tengo un equipo de fútbol y no recibimos apoyo de ninguna autoridad, a pesar de que lo hemos pedido. Nos hacen falta uniformes, o nos hacen falta cosas de entrenamiento, o ya están mal la red de las porterías, o necesitamos balones, pues ayúdanos. Y entonces acudimos, hacemos la visita, empezamos a platicar con las personas responsables y en la medida de nuestras posibilidades pues vamos contribuyendo. Y hemos apoyado pues, equipos femeniles, infantiles, con el afán de que sigan haciendo deporte. A veces es como una ecuación muy simple. Si tú fomentas o garantizas que un joven esté haciendo deporte, al mismo tiempo garantizas que ese joven esté distante de actividades antisociales. En la medida en la que el joven no puede estudiar, no puede trabajar, pero tampoco tiene nadie que le ayude para practicar un deporte, pues es más factible que ese joven empiece con actividades antisociales. Claro. Entonces, un joven que incorporamos a una práctica de cualquier deporte es al mismo tiempo un joven que le quitamos a cualquier posibilidad de actividad antisocial. Y en este tema también mencionabas en algunos de tus en vivos que pude ver el recuperar estos espacios, porque creo que lo que estás platicando es muy real, pero se basan mucho como de ya lo arreglamos, ya cortamos el pastito, ya le pusimos lámparas, ya. ¿Cómo recuperar estos espacios? Porque una cosa es la infraestructura y otra muy diferente que los jóvenes salgan, que las familias empiecen a retomar estos espacios que tristemente no se ocupan para la recreación o para el deporte, ¿no? Es en realidad una política pública. Mucha gente lo ve solamente desde la perspectiva de la gestión. Hay un modelo de intervención en territorio que no es nada novedoso, digamos. Me refiero en términos de años, es bastante, ya tiene sus añitos, que es el modelo Medellín. Y ese modelo Medellín, justamente pensado para una ciudad donde tenían muchos índices de violencia, que era muy elevado el índice de violencia, se empezaron a dar cuenta que la intervención en espacios públicos, colocando actividades culturales, por lo tanto de recuperación del espacio, lo que generaba era la apropiación de la comunidad de ese espacio. En cuanto a una comunidad, a través de actividades culturales, artísticas, deportivas, toma un espacio, lo recupera y se apropia de él, en esa medida, quienes solían tener actividades delictivas en ese espacio se retiran. Es decir, hay dos formas de enfrentar la inseguridad. Una es el legítimo uso de la fuerza que tienen las autoridades, pero otra también es la apropiación del espacio público. Entonces, nosotros contribuimos un poco en eso. Mucha gente lo hace. Apenas me mandaban, por ejemplo, un video, personas de consorcio, ¿no? Y me decían, oye, ayúdanos con unos moscos, con unas desbrozadores, digamos, o con cierta herramienta y pintura para recuperar el área de nuestros maceteros. Porque aquí vienen y se juntan y como está todo crecido y abandonado,
En cuanto empiezas a podar y en cuanto empiezas a pintar y la gente tiene condiciones de salir o de hacerse cargo de sus propios juegos y darle mantenimiento, en esa medida se van replegando. Entonces, y ya desde luego después tendrá que venir una intervención de la autoridad específica para, si hay un delito, perseguirlo. Pero el modelo de intervención en comunidad tiene que ver con eso, con no solo, como tú bien dices, limpiar el lugar. Exacto. O embellecerlo, remozarlo, sino dotarlo de actividades para que la comunidad se apropie de él. Pues sí, otra cosa que también mencionas, y justo lo acabas de comentar, es el tema de danza o cultura o estas cosas que la verdad los municipios no le ponen empeño. O sea, es muy difícil que permee la cultura o eventos culturales. También en Comunidad Daniel Serrano, bueno, pues ahí vemos videos que estás platicando con personas que hicieron murales y también. ¿Cómo impacta esto realmente a la sociedad o a las juventudes? Impacta, mira, hicimos una intervención en Infonavit Norte. Y lo primero de lo que empezamos a darnos cuenta es que la gente ya daba por sentado el estigma que había sobre la comunidad. La gente de entrada fue así de verdad lo van a hacer aquí, porque además es, no sé si lo han visitado, si no vayan a visitarlo, pero es una pieza que hizo un artista plástico que se llama Dan Silva. Dan Silva pues, es un compañero de talla internacional y es un mural, pero es un mural con una técnica especial que es el grafiado, es decir, es como si fuera un relieve, no solo es la pintura, sino es una suerte de relieve que se hace con mucho cuidado, con alambre, con pinceles, con muchas cosas. Y desde el inicio la gente nos decía, ¿de verdad lo van a hacer aquí? Es que aquí nunca hacen nada. Sí, aparte sí tiene un estigma de lo van a echar a perder en 3 segundos. Claro, no pintan las guarniciones, no podan el pasto, porque dicen que somos una comunidad insegura. Y como somos inseguros, pues entonces la autoridad municipal no invierte aquí. Y bueno, pues claro que lo vamos a hacer aquí, se hizo en la biblioteca. Y la comunidad participó en la discusión de qué imágenes querían. Se juntaron padres, madres, niños. Votaron todos. Hubo encuesta también ahí. Todo. Entonces ahí se pusieron de acuerdo en qué imágenes querían. Decían, una cosa que nos representa mucho es el fútbol. Entonces está ahí plasmado el tema del fútbol, pero tienen un colibrí, tienen muchas cosas. Y entonces, además, no solo participaron en la definición de los temas, después se dio un taller para que las niñas y los niños participaran haciendo propiamente el mural. Y entonces eso sí es una distinción, porque entonces la comunidad cuida, porque es su mural, ellos lo diseñaron, ellos lo hicieron, pues ellos lo cuidan. Y el propio Dan les dio algunas recomendaciones mínimas y les dejó algo de pintura para, si ven que algo se lastima, váyanlo retocando, váyanlo manteniendo, y cualquier cosa me avisan y yo vengo. O sea, ese proceso es justo lo que se requiere en las comunidades. La posibilidad de incorporar cultura, arte, es un eje transversal. O sea, no sucedería lo mismo si tú vas a incluso pavimentar, ¿no?, un lugar y va a haber afectaciones en esa zona. No sucedería de la misma forma si le das tú incluso a la ciudadanía información de lo que va a suceder a través de actividades culturales. La cultura tiene que estar presente prácticamente en toda política pública que desempeñes desde el ejercicio del poder. Me queda claro, pero mira, siento que este tema es como las ciclovías. Está muy padre la idea, se plantea muy bien, pero si no hay una educación vial, pues es complicado, ¿no? En el Cuautitlán Izcalli se hacen ciclovías, pero pues tenemos combis que van por la banqueta. Entonces, ¿qué le hace falta a Izcalli para que empiece a adaptar esta cultura, para que empiece a hacerse pues más responsable de sus raíces, de los pueblos, de todo esto? ¿Cómo permearía realmente? Pues voluntad. Lo que le hace falta a las políticas públicas son voluntad y consenso. O sea, la política pública se consensa con la comunidad, no se impone en la comunidad. En la medida en la que tú platiques con las comunidades de las políticas públicas a implementarse ahí, en esa medida no te vas a equivocar. Pero si llegas así muy sesudo y porque tus asesoras y tus asesores te dijeron que esa era la cosa más chida y llegas y se las impones, pues en esa medida no va a haber resultados. Lo que hace falta es voluntad y consenso social. Muchas de las comunidades están dispuestas a esa participación. Apenas fuimos a entregar unos balones de voleibol a
Infonavit Centro. Ujú. Y has ido seguramente a las canchas. Justo la que tiene el arcotecho, o sea, nomás para que vean luego cómo hacen las cosas. La que tiene el arcotecho es la que está hasta abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces todo el agua de las canchas de más arriba escurre y termina anegando En la última cancha que cancha. sí se puede utilizar porque es la que tiene el arcotecho. Sí. O sea, es una cosa como tan simple. ¿Por qué no hicieron el arcotecho en la cancha más De arriba, alta? claro. Entonces evitas ese tipo de inundaciones. Pues tiene que ver con esta premura, con esta soberbia, con esta ligereza con la que se implementan políticas públicas. Tiene que haber conciencia, tiene que haber diálogo con la comunidad y puedes salir adelante. Entonces, nosotros estamos convencidos de que ese es un mecanismo que puede acompañar toda política pública y sí, requieres también inversión. Claro. No puedes decir que te importa el deporte, que te importa la cultura, pero no quieres poner un peso. Justo en los programas que seguramente has visto, platicamos mucho con los artistas, ¿no? Y los artistas, una de las cosas de las que se quejan es de que muchas veces te dicen, te invitan a una muestra, ¿no? A que hagas algo, y como artista te dicen, ya te estoy dando chance de que expongas, ¿no? Sí. O sea, como si te hicieran El favor. ¿no? Saludos, por cierto, a Daniel Bravo, ¿no? Que es alguien de quien se queja mucho de esto. Y es verdad. Sí. Entonces, pues tienes que entender que la producción cultural y artística es como cualquier otro trabajo. Claro. Entonces merece una retribución. Y entonces dicen que si no está reflejado en el presupuesto, pues No hay. voluntad sobre eso. Pues que es complicado, ¿no? Sí. Oye, y otro tema que quería platicar contigo es toda esta información que se está manejando en redes, quedándonos en el tema de jóvenes. Esta entrevista vamos a quedarnos en el tema de jóvenes. Se maneja muchísima información hoy en redes, tanto fake news como no, como verdad, como tendenciosas, ¿no? Porque a veces es real, pero pues la verdad es que como medios hasta buscas la cabeza más tendenciosa para que pegue. ¿Cómo lo ves tú? No, pues es que... No, miren, yo creo realmente... Creo realmente que, no sé si les ha pasado que lees como la cabeza y te metes a la nota y no dicen nada de lo que tiene que ver esta cabeza. Pero pues desgraciadamente la gente como que se engancha, se pica y por lo menos generas que ahí lea el primer párrafo. Entonces esta información, y aparte bueno, con las nuevas tecnologías, ¿no? Ya podemos ver ahí inteligencia artificial, las fotos de Donald Trump que fueron una locura y empezaron a afectar porque eran falsas. ¿Cómo ves este tema en general? O sea, en tema político, evidentemente, bueno, malo, ¿está afectando realmente? El tema de la infodemia, desde luego que afecta, porque el tiempo que se invierte para una campaña sucia en contra de un gobierno o en contra de una persona, nunca regresa para aclararse. Sí, no, es hasta como el TikTok, ¿no? Primera parte, la segunda ya no la vimos, Sí. O sea, lo que se dijo, se dijo. Y mucho tiene que ver con este proceso que tú misma planteas, fíjate. Ahora hay, hasta en términos de programación, la necesidad o sitios web que miden el tiempo que pasas en la nota. Sí. Y entonces dices, si no coloco una cabeza que los obligue a leer la nota, entonces ya tengo una afectación como modelo de negocio en términos de comunicación. Claro. Y entonces, pues se cede a poner una cabeza que quizá... Tendenciosa. Que no dice, que no refleja, digamos, lo que en realidad Sí, dice claro. el texto, ¿no? Pero eso es algo que está obligando la presión tecnológica. Ahora, puedes tener una cabeza tendenciosa, pero tenemos otros casos donde ponen noticias que son evidentemente falsas. Sí. Y esa inversión que hay en términos tecnológicos, de tiempo, de recursos, de esfuerzo, no se ponen después para aclarar. Aquí nos pasó, pues tú te has de acordar, la guerra sucia que hubo incluso en mi contra, ¿no? Que una investigación en la fiscalía, que no es discal, y por todos lados aparecieron páginas que ya luego nadie se hizo cargo de ellas, ¿no? Para decir, no, es que se dice esto. Y las campañas negras tienden mucho, se manejan bajo una premisa. La mentira, cuando no mancha, tizna. Claro. Entonces, por lo menos les vamos a dejar la duda de que quizás sí ocurrió. Pero siempre ha existido la grilla política en general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia hoy con la infodemia? O sea, la grilla política, pues, sí. Las redes sociales se convirtieron en nuestras plazas públicas. Hoy en día sí, está no. aquí. Sí, no, porque antes la plaza pública es genuina. Claro. Es decir, tú la llenas con personas y
en términos tecnológicos, Puro no bot. necesariamente es genuino. Sí. Tienes bots, pero además tienes páginas creadas ex profeso. Ves muchas de las páginas que se crean para campañas sucias y son páginas que crearon una semana antes. A las Sí. que tienen cero tráfico, digamos, pero que cuando ves sus campañas publicitarias hay miles, cientos de miles y hasta millones de pesos involucrados ahí. Entonces ese no es un ejercicio legítimo, ese es un ejercicio deliberado para hacerle daño a una opción política o a un personaje. Y ahí es donde creo que las y los jóvenes están empezando a distinguir qué sí les suena, ¿no?, a verdad y qué no. O sea, muchas veces en medios de comunicación, y yo se los digo, y yo sé que afortunadamente contigo se puede hablar de eso, no pasa nada, pero se los digo a algunos... Me voy a enojar, Daniel, me voy a enojar. Algunos compañeros periodistas y se molestan. Yo les digo, con muchos medios de comunicación yo ya no apelo a que digan la verdad. Yo apelo a la verosimilitud. Si no es la verdad, por lo menos que parezca verdad, ¿no? O sea, dicen unas cosas, hay unos disparates. Entonces, creo que los jóvenes empiezan a identificar esas conductas en los medios y a ir soltando a quienes de manera recurrente recurren a la fake news y empiezan a apegarse a otros medios donde pueden informarse de mejor manera. Y eso va a obligar a un modelo de negocio, ¿eh? Claro. O sea, los medios cada vez van a tener que poner más atención en sus contenidos que en las propias dinámicas de sus financiamientos, porque también los financiamientos terminan dando una agenda política. Muchos hablan de, no, es que el periodismo es objetivo y es que nosotros solo decimos lo que está ahí en el ambiente social, pero hay N cantidad de agendas que son evidentemente marcadas por intereses económicos. Te pongo un ejemplo. El caso de lo que estamos viviendo en Morena. Ajá. Hay una declaración de Marcelo. Sí, vámonos. Una declaración de Marcelo y le dan vuelo todos. Llega a ver en el propio municipio o en cualquier municipio vecino una declaración de un morenista que muestre sus diferencias con otro morenista y todos los medios lo sacan. No hay un solo medio que no lo saque. Se va el diputado federal de Huixquilucan, hechura de Enrique Vargas, lo cual es una nota que incluso se vuelve más que estatal, nacional, y la gran cantidad de medios de la región, como si no hubiera ocurrido. ¿Eso no era noticioso? En términos reales, claro que era noticioso, pero también hay una agenda detrás que dice, a ver, eso mejor no lo suban, miren, para otra ocasión, ¿no? Entonces, claro que esas cosas impactan y lleva pues, a los jóvenes a reflexionar quién está hablando de esos temas y quién no, y por qué. ¿Por qué sí es noticioso que Marcelo diga algo sobre la encuesta, pero no es noticioso que 8 millones de personas hayan salido de la pobreza con los recientes datos del Coneval? Porque pues igual y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la grilla política es lo que jala. Evidentemente no solamente es lo que dice Marcelo, le vamos a ir a preguntar a la doctora, Marcelo dijo esto, y eso es lo que jala. Tienes un programa, un reality show que lo votaron más por Wendy Guevara que por el candidato del PAN, o sea... 18 millones. ¿Cómo te explicas estas tendencias en la ciudadanía? No solo recaen en los medios, muchos criticábamos a las televisoras de nos dan pura basura. Hoy en día, ¿cuánto tenemos y qué vemos? Esta complicación... Esa es una gran comparación. Y claro, y los medios también nos vemos porque dices, esta nota está padrísima de cultura, nadie la va a ver. Tenías que estar buscando la manera, estar pautando, pagando, entonces se vuelve un poco complicado. No solamente es el tema de lo que sucede realmente, que evidentemente es importante, pero muchas veces también topas con pared, ¿no? Por eso te preguntaba lo de la cultura, porque yo decía, a mí me encantaría publicar puras cosas de cultura. Pero es de persistir. No, claro, y por eso ahí siguen, pero ¿estás de acuerdo que es complicado? Volvemos a lo mismo, hay voluntad, pero pues ahí vamos. No culpo solo los medios, sino también es la chamba. Híjole, no sé. ¿No? No sé. Porque, de hecho, mira. Te pongo un ejemplo ahora desde la política. Si uno quisiera viralizarse, por ejemplo, ¿no? Sí. No solo lana, podrías dar una declaración muy escandalosa. ¿Te imaginas todas las cosas? Es tu momento, Daniel. ¿Te imaginas todas las cosas que yo sé? De una vez, mira. De gente de la política, no solo de Morena. En general, claro. En general,
del Estado de México, particularmente del Valle de México. ¿Te imaginas todo lo que puedo decir? De gente de la política, de gente que los asesora en términos de comunicación, que dicen que se dedican a la comunicación, pero en realidad se dedican a la política. Todo lo que yo podría decir y mañana me viralizo. El asunto es, y me quiero viralizar. ¿Cómo? A partir de eso, quiero ser conocido por alguien que todo el tiempo adjetiva, ofende, calumnia, denigra, discrimina. Yo no. Y eso no significa que no sepa muchas cosas. Claro. Actúo con responsabilidad. Tengo una responsabilidad porque hay gente que ve los videos que hago. Sí, que es lo que yo decía acerca de estas redes sociales, que hoy en día los jóvenes se pueden acercar, porque yo podría decir lo que quieras, pero tú tienes hoy en día cómo hablar y cómo explicar y cómo comunicarte directamente, y siento que los jóvenes eso lo pueden aprovechar, ¿sabes? O sea, esta relación que hay un político, antes no la teníamos, que yo te puedo escribir, oye, hay una fuga, échame la mano, no me hacen caso, tú ya lo ves directamente y podrías ayudar, o cualquiera, ¿no? Y en algunos casos, sí, en algunos casos en realidad, bueno, en algunos casos te atiende un chatbot, ¿no? O en algunos casos, sí, la verdad, ¿no? O en algunos casos... Y son 20,000 en comunicación. Los responsables, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo la práctica de estar revisando constantemente, y no es una tarea sencilla, ¿eh? No, o sea, de totalmente de estar acuerdo. revisando los comentarios. Y tengo quien me apoya, pero estoy permanentemente revisando y de repente me brinca, oye, aquí, esto por qué nadie lo contestó, nadie lo vio, nadie me dijo, entonces ya me pongo a contestarle yo, a ver, mejor deme su teléfono y ahorita le marco. Y eso es muy común, pero no necesariamente sustituye lo otro, pero es una gran herramienta sin duda. Todas estas herramientas tecnológicas tendríamos que ponerlas al servicio de la gente. Totalmente de acuerdo. Esto que se utiliza, digamos, comúnmente, por ejemplo, ahora lo hacen muchos, no es una recomendación, no estoy diciendo que lo hagan, pero lo hacen muchos padres de familia, ¿no? Mándame tu ubicación en tiempo real, ¿no? Que les dicen a los hijos cuando andan. No estoy diciendo que lo hagan. No lo hagan, solo con el novio. No los estoy ahí molestingando. Entonces, pero eso lo puedes poner, por ejemplo, al servicio de la ciudadanía en una política pública. Imagínate que tuvieras una aplicación en la que tú puedas ver cómo se mueve el camión de la basura donde tú vives. Increíble. Yo tengo un tema con la basura increíble. O sea, no puedes trabajar y tirar basura en México. Saber, mira, en tanto tiempo va a pasar por mi casa. Perdón, ahorita vengo, es que si no, no alcanzo a tirar la basura. O si me meto a bañar o no. Claro. Exacto. Tienes estas herramientas tecnológicas que puedes poner al servicio de la gente y no se usan. No se usan. Están ahí y muchos son así como supuestamente pro tecnología y demás, y tampoco es una cosa complicada de hacer. No se está poniendo parte de la tecnología al servicio de la gente. Complicado. Pero en realidad entonces, redes buenas, malas en la política. Buenas. Increíble. Buenas, no, son muy buenas. Te permite, por ejemplo, yo no sustituyo mis reuniones con las compañeras y los compañeros de mi equipo, no las sustituye, pero yo sé que si hago un en vivo se van a conectar compañeros, compañeras que se coordinan conmigo en el esfuerzo de la política, y puedo dejar ahí una insistencia. Por ejemplo, les decía, compañeros, no se les olvide que así como ya tomamos protesta a los comités municipales, es muy importante que ya empiecen a tomar protesta a los comités seccionales, y lo tienen que hacer ya, no se esperen. Y entonces los compañeros asumen que ya recibieron una orientación a partir de un en vivo que hice mientras iba a otra reunión. ¿No? ¿Qué pasaría si durante un en vivo un responsable de una presidencia municipal dijera, voy pasando por tal colonia y acabo de ver un bache ahí y me habían dicho que eso ya estaba, les encargo por favor, fulano de tal, ¿no? Responsable, ve a revisarlo ahorita? O sea, es qué uso le das a ese instrumento, y no la banalidad, la superficialidad, ¿no? A ver, tómenme una foto donde salga muy bien y que se vea que la estoy atendiendo a ella en una mesa. Si eso a nosotros, ¿para qué nos sirve? Totalmente de acuerdo. Tienen un montón de herramientas que la ciudadanía te pudiera también, a través de una aplicación, denunciar baches, o que la gente te pudiera también denunciar temas de seguridad pública. Se ha hecho en otros lugares, botones de pánico en los teléfonos celulares. Botones de pánico que además, cuando tú lo aprietas, de manera inmediata el C4 se conecta a tu propio celular y la imagen de tu celular se está viendo en todas las pantallas del C4, mientras llega la patrulla.
¿no? Entonces, ese tipo de tecnología puesta al servicio del ciudadano, ¿tú crees que un ciudadano no se inscribiría a ese programa? No, claro. Sabiendo que además va a tener un tiempo de respuesta programado para que llegue una primera autoridad respondiente. Entonces, lo que pasa es que se utiliza para otras cosas mucho más cuadradas y no se pone esta tecnología al servicio de la gente. Entonces, las redes sociales, en mi opinión, increíble para el tema de la política. Muy bien. Pues vamos a ver cómo va evolucionando esto. Último tema que quiero tocar contigo. Bueno, viene la transición del Estado de México. ¿Cómo lo ves? Mira, yo estoy muy contenta, te voy a dar mi perspectiva porque es mujer. Siento que hay un tema muy severo porque va a estar ahí, tiene que hacer un buen trabajo. Yo decía ya quien sea, pero tiene que hacer un buen trabajo porque eventualmente van a decir, es que es mujer, porque todos dicen eso. Hoy en día creo que hay una puerta enorme abierta para todas las mujeres que quieren pues un cargo en la política o meterse en este tema, se les está abriendo. ¿Tú cómo ves que va avanzando esto? ¿Cómo ves el futuro del Estado de México? La transición en este momento es una etapa muy limitada. La Ley de Administración Pública del Estado de México no tiene dientes. Eso quiere decir que estos ejercicios que hemos visto de transición son unas bonitas llamadas a misa y son unas bonitas fotografías y nada más. Pero eso sucede en el gobierno del Estado y también sucede en los gobiernos municipales. Obvio. Si no hay voluntad de quienes están al frente del Ejecutivo para que de verdad tome las riendas quien ha ganado la elección desde antes y aprovechar el tiempo de transición, no va a ocurrir. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Una modificación, y ahí las y los legisladores locales tienen mucho que hacer para que esa ley de administración pública del Estado tenga dientes y obligue a las autoridades salientes a comportarse en congruencia con las autoridades centrales. ¿Qué futuro veo para el Estado de México? Uno muy promisorio. La maestra Delfina, si algo la caracteriza, es que no es una política tradicional, no es una política de escritorio. Veremos a una gobernadora muy metida en el territorio, yendo a constatar de primera mano las diferentes obras de infraestructura, la inversión y los conflictos sociales que evidentemente habrá. Que es muy importante, ¿no? Los conflictos sociales, porque pues nunca se aparece nadie. No, yo creo que la maestra va a estar presente. Creo que va a ser completamente distinto a lo que tuvimos como gobernador Alfredo del Mazo, que pues nunca lo vimos en territorio, más que en ambientes controlados, entregas de tarjeta rosa, bueno, hasta ¿y ya? Ni conferencias de prensa, ¿no? O sea, eran mensajes a medios en privado, ¿no? Entonces, no, creo que la maestra va a tener una condición distinta. ¿Y qué condiciones tiene el Estado de México? Bueno, también hay que decirlo, nos entregan un Estado en las ruinas, ¿no? Endeudadísimo, con una ausencia de Estado de Derecho en muchas zonas del Estado, particularmente en el sur, con la delincuencia organizada desatada, con problemas de quebrantos financieros, como el caso del sector salud, particularmente del ICEMIM. Entonces, claro que tiene muchos retos, pero bueno, pues también no se puede eludir que gran parte del problema se conoce, se ha estado señalando desde que éramos oposición, y ahora la maestra creo que va a dar resultados en lo inmediato. Vamos a tener una gobernadora muy presente. Eso es lo que te puedo decir de cómo va la transición. Yo la verdad estoy pendiente un poco, cuidando las formas, ¿no? Evidentemente, y ya veremos qué depara eso. ¿Para dónde vas? No, bueno, ¿para dónde voy? Pues para donde el movimiento me requiera. Si el movimiento me demanda una responsabilidad de carácter estatal al interior del Ejecutivo, pues ahí estaré. Si el movimiento me demandara para una actividad de carácter legislativa, ahí estaré. Si el movimiento me demandara para una actividad partidaria, ahí estaré. Si el movimiento me demandara para una actividad de carácter municipal, ahí estaré. Donde lo poco mucho que aporto en términos políticos, en términos también administrativos, se pone al servicio de cualquiera de las causas que te he mencionado, voy a estar ahí. Ok, oye, ya para terminar, fíjate que mucho se ha hablado de la paridad que se ha generado en Morena, ¿no? La maestra Delfina en todos sus discursos, bueno, pues hablaba de que iba a haber paridad en el gobierno y cómo iba, pero realmente, Daniel, en las fotografías no se ve paridad, en la fotografía falta. ¿Desde cuándo empieza? O sea, yo te lo digo como tal, o sea, yo la veía y decía, increíble, pero pues ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, ¿cómo se va a empezar a manejar este tema, no? Porque, a ver, también vamos a ser muy honestos, sabemos que hay presidentas municipales en algunos municipios que, aunque son mujeres, pues realmente no toman al 100% las decisiones, ni deciden ellas. Nombres. Mira, es una presidenta
muy lejana. ¿Qué tan lejana? No, muy. No, y no solamente presidenta, no solamente presidenta. No, también he visto presidentas que dices, ay, caray. O sea, ya las ves en tono enojadas y dices, ¿qué pasó el bonito, no? O sea, traen cortitos a todos. Va a haber paridad y esa la van a ver reflejada en el gabinete. O sea, no nos dejemos llevar tanto por estas mesas de transición que un poco te decía, en realidad son una fotografía y sirven de muy poco, en realidad. Creo que vamos a poder juzgar el ejercicio de paridad a partir del día 14, que es cuando la maestra toma formalmente las riendas del gobierno y presenta su gabinete. Y el gabinete mismo será paritario. Es un compromiso de la maestra y estoy seguro que así será. Que así va a ser. Pues ya, yo espero que ya se empiece a ver más mujeres. Y pues te digo, yo muy contenta de que sea una mujer. Evidentemente eran dos. Ay, yo decía, qué bien. Ahora la presidencial, no mira. No era igual. No, me queda claro que tienen convicciones diferentes, pero quieres o no, el hecho de que una mujer ya esté al frente, pues habla también de que ya no hay hombres. No es cierto. Pero hay muchas mujeres que lo han hecho muy bien en el movimiento. Sí. Hay muchas compañeras que han sido presidentas municipales o diputadas. Y otras que también lo han hecho muy mal. Pero también los hombres. Sí, me queda claro. O sea, también tenemos hombres que me queda claro. Que son terribles, ¿no? Justo lo hablábamos en una entrevista tú y yo, el tema de la violencia de género, que muchas veces se está confundiendo. O sea, a ver, también si eres política no puedes evitar que no te exijan. Sí, claro. Este tema de, sabes cómo se maneja y sabes cómo está la cancha, te vas a meter a jugar, métete. Entiendo que debemos que quitar ciertos estigmas y cierta forma de comunicarnos, pero pues en general el exigirle a la persona, al servidor público, pues, digamos, de ley. Cuando hay una crítica a partir de a la capacidad de alguien y se le critica por la capacidad administrativa o política, pues es una crítica, digamos, correcta. Cuando se habla de la incapacidad política o administrativa de alguien por el hecho de ser mujer, eso es violencia. Me queda claro, pero pues hay personas que sí tienen incapacidad, ¿no? En general para tomar... Como persona. Claro, como ser humano, no como mujer o hombre. Que sea mujer u hombre. Entonces ahí pues estamos en la arena, digamos, de lo correcto, que es un poco lo que pasa con Xóchitl Gálvez, ¿no? Que el presidente de la República le hace señalamientos por haber incurrido en conductas de presunta corrupción mientras estuvo al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, y entonces Xóchitl dice violencia de género. No, hay un señalamiento específico de una conducta jurídico-administrativa que presuntamente nos lleva a que se haya cometido un delito que se llama corrupción. Eso no es violencia. Me queda claro, pero también tenemos casos de Morena, por ejemplo, Horacio Duarte, que habló contra la candidata de la coalición, que también se aventó hablando de violencia. Sí, claro, estábamos ahí todos en la conferencia. ¿Qué dijo? Le dijo que era incapaz, una ratera, bla, bla, bla. Y pues hubo medios que le dijeron, ¿esto también es violencia de género? Pues le decía a la candidata de la... ¿Cómo le decía? Un tema ahí que se empezó a hacer viral, de hecho. Sí. Y eso fue, y es muy importante porque además presentaron una denuncia en contra de Horacio y el tribunal lo que decidió es que no se trataba de violencia política. Pero como lo que dicen otros sí, entonces te digo, esta línea donde hay esto sí, esto no. Eso es una candidata sin moral. Ah, sin moral, sí, exacto. No me acuerdo bien. Una cosa sí, no, pues fue trending topic eso. Entonces, ahí lo que está diciendo es una persona que carece de moral. ¿Por qué? Porque tiene señalamientos de corrupción, de malos manejos, de incapacidad, y eso está demostrado con indicadores específicos. Claro, la suspicacia de los medios se dio a partir de los medios, no de la gente. Ay, ya nadie te va a querer, Daniel, puro ataque a los medios. ¿Qué te hicimos? No hay que sustituir a la gente por la opinión del medio. Me queda claro, es una percepción. Sí, la suspicacia de los medios se dio porque Alejandra se apellida del Moral. Me queda claro. Y entonces cuando Horacio dice Alejandra es la candidata sin moral, la suspicacia ya los llevó a otra cosa. Pero no hubo un ataque. Y mira, yo, si de una cosa me precio, es de conocer bien el tema de violencia de género en general. Y de ser un aliado en la lucha de las mujeres. Conozco bien los temas y yo he corregido a compañeros, yo mismo trato todo el tiempo de cuidar, de fortalecer
el conocimiento que se tiene sobre la materia, pero hay que reconocer que no hubo violencia de parte de Horacio. Y no lo digo por No. a Horacio. Yo puedo creer que no, pero tampoco creo que lo que se criticaba, o sea, una conferencia de prensa para decir hay violencia de género por estos temas fueron lo mismo que se empezó a decir, ¿no? Esa es mi percepción, entiendo que hay temas más profundos y entiendo que también entra ahí el tema, pero... Porque a la maestra la denigraban por otras razones. Pues, evidentemente había, podemos ver la cría, pero así formalmente... Ahí había frases discriminatorias. Totalmente de acuerdo. Racistas, clasistas, sí. totalmente de acuerdo. Y entonces eso sí enmarca en una violencia de género. Sí, no, eso sí. Y de conductas de discriminación. Pero es un ejercicio distinto. Pues mira, Daniel, llegamos al final de esta entrevista. Me encantaría volverte a tener para hablar a tema de género 100%. Cuando tú me invites. Sí, yo también, y tienes la invitación también para Sin Filtro. Recuerden que Sin Filtro los jueves a las 8 de la noche, programa de todo lo que pasa en el Estado de México. Y pues ya, próximamente... que sí nos van a invitar. Sí, obvio, ya estás invitadísimo. Ya tú dinos cuándo. Muchísimas gracias, Daniel, por el tiempo, por compartir esto con Entre Tanto MX. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Ahí está tu cámara. No, pues agradecerles la invitación. Si ven que la verdad es que me pusieron una luz como de tortura aquí. Pero para que te veas bien. Agradecerles muchísimo el espacio, agradecerles la libertad, alguien con la que siempre hemos podido platicar. Pues mandarles un saludo a todas, a todos. Y recuerden, a partir del 27, si les toca la encuesta, Claudia es la respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves.